Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, tengo el gusto de presentar el día de hoy un tema maravilloso que es bullying en la infancia y adolescencia, identificando factores de riesgo y protección. Y va a ser disertado por la psicóloga Andrea Lijayaga Cisneros Cedeño. La doctora Andrea Cisneros es maestra en psicoterapia breve, tiene 8 años de experiencia clínica con niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad en la Secretaría de Salud, Gobierno Municipal de Chihuahua, asociaciones civiles y en su consulta privada. Es un gusto para mí cederle los micrófonos a la psicóloga Andrea Lixayaga, así lo dije bien, Cisneros. Adelante, Andrea. Hola, Bienvenida. doctor, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Y es cuestión ahí de pronunciación, pero es Lixahaya. Muy bien. Bueno, ahí me hacen saber si por favor, si se está viendo. Sí, perfectamente. Bueno, pues en esta ocasión, como lo mencionó el doctor Lara, vamos a hablar acerca de lo que es el bullying en la infancia y en la adolescencia, precisamente para identificar factores de riesgo y de protección. Y bueno, el objetivo es en sí sensibilizar acerca de ese tema de lo que es el bullying, precisamente identificar factores de riesgo y de protección y también fomentar a través de esta identificación, prevención e intervención. Y pues bueno, la mayoría de las personas tenemos una idea acerca de lo que es el bullying, acerca de lo que sucede, aspectos generales. Pero bueno, ¿qué es el bullying? El bullying, si le podemos hablar de o llamar de otra forma, es este acoso que se da en el entorno escolar y corresponde a un tipo de violencia. Entonces, como un tipo de violencia, pues se caracteriza por tres elementos que comparte con otros tipos de acciones violentas, ¿no? En este caso sería en un inicio la intención. ¿A qué nos referimos con esto? A que está este objetivo de hacer daño a la persona que es víctima de la violencia. En este caso, en el entorno escolar, pues es hacerle menos, burlarse de esta persona, simplemente pasar a esta persona a un nivel como jerárquico inferior. Repetición. Esto es muy importante para identificar cuando se está dando el bullying, a diferencia de simplemente un altercado o una problemática en el entorno escolar. Es decir, si hay alguna discusión o hay algún problema en una ocasión, no quiere decir que haya bullying, simplemente es un problema. Pero cuando se da de manera repetida, es decir, ya cuando es un patrón de conducta por parte de la persona que lo ejerce, el bully o el agresor, pues estamos hablando de esta característica que es de manera repetida en el tiempo. Y otro aspecto que comparte, como lo menciono, con otros tipos de violencia, es la repetición, es el poder, perdón, que pudiera ser en el aspecto físico, porque sea una persona más grande, porque haya diferencia en la fuerza, lo social, a lo mejor por ser una persona que lo ejerce y que tiene este poder social de ser una persona popular, de incitar a las demás personas a que caigan en burlarse o que formen parte de ese tipo de violencia, o el estatus, también hablando de este aspecto socioeconómico, ¿no? Entonces, el bullying a veces se suele llegar a pensar que es una situación de niños, es una situación de adolescentes, no hay que meterse, pero pues si somos francos, es un tipo de violencia y cualquier tipo de violencia tiene efectos tanto físicos como emocionales y en sus, podríamos decir, sus aspectos más negativos o los peores, pues inclusive hasta la muerte o el suicidio, entonces no es una cosa mínima, no es cualquier cosa ni es cosa de niños. Y bueno, ¿por qué hablar sobre el bullying? ¿Cuál es su importancia? Si partimos de un aspecto básico, que es que niños, niñas y adolescentes, entre todos sus muchos derechos que tienen, es el derecho a vivir una vida libre de violencia, pues estaríamos hablando que el bullying
sería una situación que estaría coartando ese derecho. El hecho de que el bullying tenga consecuencias perjudiciales y que prevalezcan en el tiempo, tales como sus efectos físicos, de que si puede ir desde un rasguño, un moretón, hasta fractura o algún problema que deje a la víctima en una situación irreversible, pues es algo importante. Los problemas emocionales y de salud mental, como lo que es la autoestima, depresión y ansiedad, que estas situaciones inclusive lleven a la persona al abuso de sustancias, a que porque no está consiguiendo un entorno escolar adecuado, no está logrando estos estadios que se consolidan a través de la socialización, pasarla bien, estar bien, pues puede afectar ese rendimiento escolar, incluso hasta la deserción. Y pues como lo mencionaba ahorita, pues puede llegar a puntos tan importantes y tan fuertes como lo son el suicidio. Entonces, de ahí también esta importancia. Como el mundo ahorita ya está más globalizado, hay muchas cosas, hay mucha tecnología. Antes se pensaba que, pues bueno, el bullying ocurre en escuela, pero ya no ocurre solamente en personas, sino que pasa a través de las redes sociales, de los videojuegos. Entonces, esta posibilidad de bullying, pues ya no únicamente ocurre de manera física en personas, sino que ya inclusive a través de la tecnología se puede dar ese tipo de violencia. Entonces, es importante visibilizarlo. Y también el hecho de que el bullying no es únicamente responsabilidad de las instituciones educativas, sino también de las personas que estamos alrededor, que somos parte de esa red de apoyo de niños y adolescentes, también como padres, madres o tutores, y simplemente como ese entorno que pudiéramos eh, constituir para una persona que pudiera estar viviendo ese tipo de violencia. Entonces, hablar sobre el bullying es importante, es el informarnos, el saber de qué manera se da, qué podemos hacer, y en este caso, pues identificar cuáles son sus factores de protección o los de riesgo. Y bueno, en los tipos de bullying no nos vamos a meter mucho, creo que es un tema de bastante dominio, es algo que se conoce de manera general, pero si los pudiéramos agrupar de una manera sencilla, de una manera general, podríamos decir que tendríamos estos tres, que sería el físico, en el que pues hay empujones, golpes, cachetadas, patadas, todo este aspecto de agresión física que puede ir más allá como arrebatar las cosas o meterse con los objetos personales de la persona que es víctima del bullying. El otro tipo podría ser el psicológico, que también se compartiría con el verbal, que no quiere decir que el psicológico solamente sea verbal, pero tenemos que en este tipo podría ser los insultos, los apodos ofensivos, las bromas o todo este tipo de comentarios que hagan sentir a la víctima como que no es suficiente, que no es capaz, que no es adecuada, que es rechazada, etcétera. Y también dentro de este tipo de bullying psicológico entraría la exclusión, que a lo mejor lo podríamos ver que en el recreo a lo mejor deciden no juntar a un niño o una niña y le dicen de manera repetida, no, es que tú con nosotros no, o al formar equipos se le excluye a una persona o se ponen a lo mejor todos de acuerdo para que no se le pueda incluir en cierto tipo de actividades y pues es este mensaje de no soy aceptado, no soy bienvenido y pues obviamente emocionalmente afecta de manera considerable. Y en el último tipo tenemos el cibernético que pues como su nombre lo dice puede ser a través de redes sociales, que ya hoy en día es súper común que niños desde muy temprana edad ya tengan acceso a un celular, e inclusive que ya tengan sus cuentas, que hagan sus videos, etcétera y que también tengan el acceso a videojuegos, que si bien no es únicamente el riesgo de bullying si comparten ese tipo de videojuegos con sus pares, también inclusive el riesgo del grooming, ¿no? Que es esta parte en la que adultos se hacen pasar por niños, pues para aprovecharse de su inocencia y pues ahí tenemos otro riesgo. Entonces, este tipo de bullying va desde cosas que son o podrían parecer algo muy inofensivo, como que si a lo mejor hacen grupos de WhatsApp y no se le incluye a alguien,
o que se hagan stickers de alguna persona, que se tomen fotos y se compartan sin su consentimiento, que se editen, y pues todo ese tipo de situaciones que promueve el que una persona sea el blanco de burlas, de apodos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tipos de bullying. Y algo también importante que es o forma parte de este tipo de violencia es que hay varios personajes que contribuyen al bullying. El primero sería la persona que lo ejerce, el agresor o el bully. También estaría la persona que es víctima y las personas que por lo general suelen estar solamente observando o se ríen de los comentarios o contribuyen simplemente por ser observadores y no hacer nada al respecto, pues sí están siendo partícipes, tal vez de manera pasiva, pero están siendo partícipes. Entonces eso también es algo importante, que a veces se tiene esa perspectiva de, bueno, yo no soy la persona que están bulleando, no soy el que hace bullying, entonces en la vida te toca uno de esos dos, yo mejor no hago nada, pero no se sabe o no se tiene esta conciencia de que precisamente al no hacer nada se contribuye a que esta situación pues continúe. Y bueno, aquí unos datos que pudieran ser de importancia para visibilizar qué tanto está pasando y qué tanto es ese perjuicio, ¿no?, en contra de niñas, niños y adolescentes. Datos de la UNICEF, la UNESCO y la ONU, que van desde el 2018 hasta la fecha, no cambian mucho, pero lo que nos dice es que la mitad de los estudiantes de entre 13 y 15 años en todo el mundo reporta haber experimentado violencia entre sus compañeros, ya sea en la escuela o en las inmediaciones. El típico de que se están peleando, salen de la escuela, se están peleando allá afuera y que a lo mejor por ya no estar dentro de la escuela creen que no va a pasar nada, pero como sigue siendo cerca de este contexto escolar, pues se toma en cuenta que sigue siendo bullying. También el que uno de cada tres estudiantes, igual entre 13 y 15 años, no solamente ha experimentado el acoso, sino que afirman ya haber participado en peleas físicas. Entonces ya no es nada más esta cuestión de que lo reciben, sino que ya pasa este otro nivel que ya se está dando de manera física y pues las consecuencias que pueden llegar a tener. También, pero de este otro lado, como las personas que acosan, dice que 13 cada 10 estudiantes de 39 países industrializados admiten que acosan a sus compañeros, es decir, admitir que son los agresores. Esto tomando en cuenta también que pues hay personas que por saber que lo que están haciendo no está bien, pues a lo mejor no lo van a decir abiertamente que han incurrido en ese tipo de violencia contra otros compañeros. Y como lo mencioné ahorita, que el ciberacoso pues cada vez es más frecuente. ¿Qué tanto? Que hasta estas fechas que les menciono, por lo menos el 2024, es que 1 de cada 10 niños ha sido afectado por este tipo de violencia, ¿no? Ciberacoso. Entonces, esto contando que los niños tienen acceso a celulares, a la tablet, a las redes, a los videojuegos, y pues obviamente los niños que a lo mejor no tienen el acceso a esto, pues viven el acoso de manera diferente. Y en otro aspecto, nos dice que a nivel mundial el 42% de jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero han sido ridiculizados, objetos de burlas o inclusive ya amenazas simplemente por su orientación sexual, por su identidad de género, simplemente por ser diferentes y que otras personas no entiendan estas características, pues ya pasa esta situación. No sé si lo hemos visto en personas adultas que han llegado inclusive a los homicidios de manera muy, muy fea. Pues es algo que se aprende, a veces cuestiones que vienen ya desde casa, que tienen esta idea de que las personas que son gays o que son simplemente de la comunidad, se les rechaza y no solamente se les rechaza y no se les respeta, sino que se lleva ya a este otro punto donde se les violenta. También tenemos este otro dato que en cuanto a violencia de género, las niñas siguen siendo particularmente vulnerables. ¿Qué tanto? Que hasta el 25% de las adolescentes lo sufren. Y pues sigue siendo, o sea, si lo tomamos de manera general, la violencia de género, el 40% de estos eventos ocurren en escuela. Entonces,
es algo que abona esta situación del bullying. Y en cuanto al género, notamos que el acoso psicológico es el que se da más en las niñas y la violencia física y las amenazas se da más en los niños. Y pues aquí estaríamos hablando de estos factores, tal vez de manera individual y comunitaria, en cuanto a estos estereotipos de género, cómo deben ser los hombres, cómo se deben de relacionar, cómo se deben de hablar entre mujeres, cómo deben de competir, etcétera. Entonces, pues si notamos, son datos importantes, son datos que no parecen disminuir y que al contrario, en este aspecto de que se tiene más acceso a la tecnología, pues parece que se utiliza también más para que esta violencia también aumente de esta forma, ¿no? Y bueno, vamos ahora sí a lo que son los factores de riesgo. Podríamos decir que hay factores de riesgo que son de manera individual, de manera a lo mejor cultural, familiar, etcétera. Pero podríamos de manera general verlos de esta forma. Si hablamos de manera un poco más como individual, podríamos hablar de una persona, un niño, niña, adolescente que tiene baja autoestima o que sus habilidades para la vida no son muy desarrolladas. ¿A qué me refiero con habilidades para la vida? Me refiero a las habilidades emocionales, a las habilidades sociales y a las habilidades cognitivas. Las habilidades emocionales comprenden toda esta capacidad de conocer cuáles son mis emociones que estoy sintiendo, tener empatía por las demás personas, saber regular mis emociones. Y si a lo mejor yo no tengo esta capacidad, no me conozco a mí misma, no sé cómo reaccionar o cualquier cosita me hace reaccionar de una manera que me pone tal vez en vulnerabilidad respecto a otros, pues hace también que repercute en la autoestima, ¿no? Entonces, esta autoestima, este poco sentimiento de valía, pues puede también ser un factor de riesgo para que ante algún tipo de comentario se dé que o se dé pie tristemente para que la persona que ejerce la violencia pues lo haga de manera repetida. También tenemos que la persona no tenga una red de apoyo. ¿Y a qué nos referimos con una red de apoyo? Nos referimos a todas esas personas con las que un niño, niña o adolescente pueda contar en cualquier momento de su vida, no necesariamente en una situación en la que tiene algún problema. Y eso lo vemos con cualquier persona, no solamente un niño, niña, adolescente, sino una persona adulta. Que si yo tengo a lo mejor una problemática o algo me pasó en el trabajo, el poder contar con alguien para expresárselo, para poder desahogarme, para poder pedir un consejo, para hasta recibir un abrazo es importante. Entonces, cuando un niño, niña o adolescente no tiene esto y está sufriendo una situación de bullying, pues todavía lo pone más en riesgo porque no tiene a lo mejor esta capacidad de buscar a alguien para pedir ayuda, para expresarse y toda esta situación emocional, pues se la guarda y la contiene y pues ya es cuando ahí puede dar pie a una situación de salud mental. Entonces, ahí también como red de apoyo podríamos contar inclusive a la familia, ¿no? Que a lo mejor sí convive, tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, pero no hay comunicación, no hay ese aspecto en que la familia conozca a su hijo, a su hija, sobre todo en este aspecto cuando se trata a partir de la secundaria, ¿no? Que ya esas necesidades emocionales siguen siendo las mismas, pero hay un poco más de independencia en cuanto a cómo convive con la familia, lo que desea, buscar más el pertenecer a otros grupos. Entonces, sin esa red de apoyo, pues es un factor de riesgo importante y que también contribuye a una baja autoestima y a una baja sensación de valía. Tenemos también estas otras características que pudieran ser físicas o de personalidad, tales como el pie, la piel, los ojos, el cabello, el peso, etcétera, que a lo mejor pueden ser simplemente características que el niño, niña o adolescente posee, ya sea por genética, por alguna enfermedad o simplemente por que así es y que a veces los niños en este punto pueden llegar a ser bastante crueles, hacer comentarios, mencionarlo de tal forma que haga sentir a la persona como que sus características son algo negativo. También formas de expresión de personalidad o enfermedades.
Aquí un ejemplo. En un lugar en el que estuve trabajando, había una niña de cuarto, quinto de primaria, que su forma de expresar su personalidad, de sentirse bien, de sentirse a gusto con ella misma, era traer el pelo corto. Y se sentía bonita, se sentía muy bien con el cabello corto, pero para otras personas, para otros niños, era como, de seguro es gay o quiere ser un niño. Y pues no tenía nada que ver, sobre todo a una edad tan corta de todavía no tener este tipo de situaciones en su sexualidad presente o marcada, ni siquiera viéndolo de esta forma, y simplemente era por una forma de expresión de su personalidad, ante lo cual desgraciadamente recibí este tipo de comentarios, inclusive de los mismos maestros. Entonces, como esta cuestión de desconocer estos aspectos de la sexualidad, que a lo mejor una cosa es la sexualidad, la identidad, la expresión, entonces como toda hay una combinación que puede hacer que esa persona sea víctima de bullying. Entonces, pues ahí tenemos otro tipo de características que desgraciadamente puede hacer que alguien sea víctima de bullying simplemente por algo diferente. Luego tenemos este otro punto que es la discapacidad o situaciones de vulnerabilidad. Aquí hablamos desde el origen étnico, si a lo mejor alguien viene de otro lugar y aquí pues durante años como hemos vivido con estas situaciones de niños que vienen de, de otros países, ¿no? Migrantes por la situación de sus países, a veces hasta que por el nombre es diferente, el acento y que desgraciadamente eso pudiera ser una situación bajo la cual otros niños adolescentes se sienten con el derecho de criticar, hacer bromas, etcétera. Igual lo que es la diversidad sexual, por desconocimiento, que a lo mejor no se tiene que necesariamente conocer todo, no se tiene que aceptar si no es el caso de cierto tipo de pensamientos, pero sí saber que hay personas diferentes y que es necesario respetarlos. También el nivel socioeconómico, que a veces los niños pueden llegar a ser bien crueles en cuanto a lo que se tiene, lo que no se tiene, lo que se demuestra, lo que no se demuestra, y que eso sea igual, algo que de pie a que se le trate de manera diferente que ya incurra en la violencia en el entorno escolar. Alguna discapacidad física, cognitiva o las neurodivergencias. Entonces, simplemente el ver a alguien diferente, pensar que eso es motivo de señalarlo, molestarlo, excluirlo, violentarlo, pues ahí estaríamos hablando de esos factores de riesgo. Obviamente, hablando de que no porque alguien sea diferente tiene que vivir esto, pero desgraciadamente las personas que tienen alguna diferencia, pues son vistas de esta forma. Entonces, esos serían de alguna otra forma personas que pudieran tener de alguna otra forma ese riesgo de sufrir violencia, pero si hablamos de las personas que pudieran incurrir en ser los agresores, podríamos estar hablando de este primer punto, de lo que es la baja autoestima o pocas habilidades para relacionarse con otros, para gestionar sus propias emociones, no tener un sentido de valía y sentir que se posee a través de ejercer control, dominio o vulnerar otras personas. Luego tenemos este otro que es de los factores familiares y escolares, que precisamente aquí hablaría un poquito más de esa persona que pudiera incurrir en ser la persona que violenta, el bullying, ante una familia disfuncional que puede hacer que el niño, niña, adolescente sufra algún tipo de violencia de manera repetida, que no haya dentro de esta familia habilidades emocionales o sociales, tanto para expresar el enojo, controlarlo, que se diga que si no se posee estas habilidades para poderlo enseñar a los hijos, entonces se crea como ese mismo ejemplo, lo empiezan a repetir y pues si hay explosiones de enojos y en la familia se aprende a gritar, a aventar cosas, a golpear, pues es lo que aprenden a ejercer en su entorno escolar. Entonces, pues ese es un factor muy, muy importante. No quiere decir que todos los niños que hagan bullying posean este factor, pero pues es, digamos, multifactorial. Y también la falta de comunicación en la familia, que hay veces que se cree
se tiene esta idea de que ya es un adolescente, pues ya no me necesita, ya únicamente recurre a sus amistades, ya no me toma en cuenta, pero las necesidades emocionales de un adolescente siguen siendo muy parecidas a las de un niño, simplemente necesitan un poco más de su espacio, de su tiempo, de su individualidad para desarrollarse, pero siguen necesitando ese afecto, ese cuidado, ese saberse que son queridos, que son aceptados, que tienen una red de apoyo en su familia con la que pueden contar. Entonces, eso también influye muchas veces. En ciertos contextos, la falta de supervisión escolar, donde no hay mucho no sé si podría llamarlo a lo mejor vocación o cuidar el entorno, que dejan a los niños hacer y deshacer mientras a lo mejor no se salgan, mientras a lo mejor no haya sangre, no pasa nada, y que de alguna otra forma existe esta cultura escolar que tolera la violencia, que no se hace nada al respecto, mientras no haya a lo mejor alguna consecuencia que se haga directamente, por ejemplo, de los padres de familia o que se haga algo más, pues así se queda la situación y pues promueve obviamente que haya todavía más ese riesgo de que se desarrolle más bullying en esa escuela. Y bueno, si esos son los factores de riesgo, ¿cuáles son los factores de protección? Podríamos decir que, así como mencionaba en un inicio, que esta falta de habilidades, esta falta de autoestima puede ser un factor tanto para quien recibe esa violencia y que le sea difícil salir a expresarse, tanto como para la persona que pueda ejercer esa violencia, pues sería lo contrario, ¿no? ¿Qué nos podría funcionar como un factor de protección? El contar con habilidades para la vida. Y de nuevo, ¿cuáles son estas habilidades para la vida? Pues es estas habilidades emocionales, de yo saber cómo me estoy sintiendo. Si yo sé cómo me estoy sintiendo, cuáles son mis emociones, bajo qué circunstancias las estoy viviendo, sé que no hay emociones negativas, que si aún el enojo, el miedo, la tristeza son necesarias, me ayudan a identificar qué está pasando en mi contexto para saber qué proceder, qué hago, qué no hago, me retiro, me acerco. Pues el conocer acerca de mis emociones me permite identificarlo en otras personas y así puedo desarrollar la empatía. Entonces, eso me permite respetar las diferencias en los demás, ayudar si es necesario y tener un poco más esta conciencia de ser solidario, de ser empático, de ayudar, etcétera. Este otro tipo de habilidades que serían las sociales, que si las combinamos con las emocionales, pues sería el yo poderme acercar, hacer amistades, el acercarme a alguien si lo necesita, el saber cómo expresarme, el saber cómo expresar si algo tengo, algo necesito, el que si se llega a presentar alguna situación o un problema, pues saber cómo gestionarlo, no simplemente tomar distancia y ya nunca hablarle a esa persona, sino saber cómo gestionar ese tipo de situaciones, ¿no? Que obviamente en la niñez y en la adolescencia pueden ocurrir muchísimo. Y el que tengan estas herramientas, pues va a ser algo que si las van desarrollando desde su niñez, su adolescencia hasta la vida adulta, pues son cosas que necesitamos siempre porque siempre estamos en contacto o siempre tenemos emociones, siempre estamos en contacto con otras personas por ser seres sociales y en esta parte cognitiva pues se refiere a el yo conocerme, que me gusta, que no me gusta, que me hace bien, que no me hace bien. Eh, Tan simple como que si parte de este autoconocimiento, si yo sé eh, en qué tipo de contextos o qué tipo de alimentos me causan alergia, bueno, saber a cuáles me acerco, cuáles no me acerco, cuáles evito completamente, informar, oye, ¿sabes qué? Soy alérgica a esto, bla, bla. Lo mismo para la vida emocional o para las situaciones en las que yo sé que esto me gusta, esto no me gusta, esto me afecta o esto me hace bien. Entonces, si tenemos toda esta combinación, pues hay una buena gestión emocional, hay una buena forma de darle trámite a estas emociones de enojo, de tristeza, de conflictos, de estrés, que me va a permitir relacionarme bien con mis compañeros, mis compañeras, y pues me va a ser una persona funcional el día de mañana, que este niño, niña, adolescente se integre a sus siguientes niveles educativos, a estudiar una carrera o el entorno laboral. Entonces, eso es algo súper, súper importante. Y normalmente, como se empiezan a aprender, pues es en este primer entorno social que corresponde a la familia inmediata. Luego se va desarrollando a través de, por ejemplo, el kinder,
que es más que nada como esta capacidad de socialización, el tener amiguitos, el ir teniendo esos logros escolares que le permitan al niño o niña sentirse que está en un entorno en el que se siente bien, en el que es agradable, en el que es bien recibido. Eh, por ejemplo, yéndonos a un poquito al punto anterior de lo que son los factores de riesgo. Si a lo mejor un niño chiquito que está empezando su edad escolar, su edad preescolar, no habla bien, porque a lo mejor no se le dio esa atención, sus papás estaban muy ocupados o simplemente tenía algún trastorno que no se le dio esa atención, entra al kinder, los niños a lo mejor pues no se le arremedan, se burlan, no le entienden. Ese niño o niña pues va aprendiendo que, bueno, es mejor a lo mejor que me calle, mejor no me expreso, no va ganando confianza, no socializa, no va aprendiendo este tipo de habilidades que le van a permitir, una vez que se consoliden, seguir pasando a lo que sigue, pues es cuando nos puede llegar a dar problemas. Entonces es importante que estas habilidades se enseñen desde casa y pues obviamente se refuercen en el entorno escolar. Pero pues hablamos que precisamente quien corresponde es el entorno familiar. De nuevo, lo que es la red de apoyo. Y como decíamos, pues es esta comunicación con la familia, pero no esta comunicación de, ah, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Tienes tarea? No. ¿Viste a tu amigo tal? Sí, no. O sea, puras preguntas cerradas, sino tener esta comunicación como lo haríamos como una amistad, con alguien que nos interesa, que es platicarle, ay, ¿sabes qué? Es que a mí me pasó esto, ¿a ti qué te gusta? ¿Tú qué opinas de tal cosa? Y es como promover este sentido a lo mejor de curiosidad, de cuando conocemos a alguien, interesarnos realmente, saber que le gusta, ponerle atención. Entonces, eso hace mucho la diferencia para que nuestro niño, niña o adolescente tenga esa confianza de expresarse tanto lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le pasó, y que si en algún momento llega a tener alguna situación de bullying en la escuela, puede expresarlo y si tiene esa confianza, pues que más de alguna otra situación de violencia, tales como algún tipo de violencia sexual, alguna otra situación, pues obviamente es súper, súper importante que haya esa comunicación con la familia, pero eso, lo ideal es hacerlo constantemente. Si a lo mejor ya estamos en un punto en el que tenemos un adolescente, nunca es tarde para promover esa comunicación, esa relación, y que a lo mejor si se tiene ya una relación algo lejana, se puede sentir un poco incómodo, pero es necesario, creo que vale la pena, sobre todo porque como adulto se tiene esa responsabilidad, se tiene esas habilidades y se conocen cosas que a lo mejor nuestro niño, niña, adolescente no conoce. Entonces, creo que es parte del ser un padre o madre de familia o tutor responsable en ese aspecto. También algo importante en esta red de apoyo que puede ser algo súper importante como de protección es sentir que pertenecen a un grupo, tanto a la familia, ya sea si comparten cosas tan simples como si les gusta la misma comida, si les gusta alguna actividad en particular, entonces sentir que pertenecen y también esto, el permitirles realizar actividades de esparcimiento, compartir con sus amistades, no que únicamente la vida sea la escuela, la casa, la escuela, este, que si a lo mejor a partir de cierta edad controlar y tener de manera supervisada esa vida social a través de internet, pero también permitirles o tener un equilibrio entre pues poder convivir con otras personas de su edad, con sus pares, porque también es bien necesario sentir esa sensación de pertenencia que a fin de cuentas pues abona su autoestima y cuando hay autoestima pues es más fácil eh, ante cualquier tipo de situación salir adelante, saberse merecedor de respeto, de valor y de empatía. Entonces ahí estaríamos hablando de esa red de apoyo que pues incluye obviamente a la familia. Luego tenemos el conocimiento del bullying. Y no solamente el conocimiento del bullying, sino conocimiento en general. Por ejemplo, si hablamos aquí del bullying, es que, pues, por parte de la familia, sobre todo cuando hablamos de niños chiquitos, sepan qué es el bullying, qué tipo de violencia es, cómo se da, y poder identificar
qué es bullying y qué es simplemente un conflicto en la escuela, porque también hoy en día es como cuando la gente dice, ay, estoy muy deprimido y simplemente es tristeza, que se utilice ese tipo de vocabulario ante una situación y es importante decir las cosas correctamente, ¿no? Entonces, a lo mejor hacer esta diferencia de que el bullying es algo de manera repetida, de manera constante, que a lo mejor un conflicto se da una sola vez y que se soluciona. También el identificar los tipos, el aprender a no violentar, gestionar esas emociones, poderlas expresar y que no sean parte del problema, siendo simplemente observador o decir, no, yo no voy a hacer nada porque puede ser que este bullying lleve esa violencia contra mí, no. Y también a lo que me refería con este otro tipo de conocimiento es que hay personas diferentes, que hay personas que pueden verse de manera diferente, expresarse de manera diferente, que hay personas que pueden tener un origen diferente, un acento diferente, una orientación sexual diferente y que no por eso son merecedoras de faltas de respeto y muchísimo menos de violencia, ¿no? Entonces, eso es como el dar ese aprendizaje desde casa y que pues más que nada fungir con el ejemplo, ¿no? Que es lo que funciona más en los niños, lo que ven es lo que repiten fuera de casa y también dentro y fuera de la escuela. Se supone que las escuelas siempre tienen que tener todos estos programas de prevención, de hablarlo, tener este control de grupo, tener todas estas dinámicas de integración que se hacen a lo mejor al inicio de cuando se forman los grupos. Entonces, que las personas que tienen a su cargo niños, niñas, adolescentes, pues también checar qué es lo que está haciendo la escuela, solicitar que se haga algo al respecto, que si hay protocolos los active y pues que haya prevención, ¿no? Por ejemplo, acá en la ciudad donde yo radico, en Chihuahua, hay muchos programas que se hacen tanto por asociaciones civiles, por el mismo gobierno municipal, de dar talleres, de dar pláticas, de identificar estas situaciones como estos foquitos rojos donde está habiendo ya violencia, pues para precisamente dotarles a los niños, niñas y adolescentes de herramientas para gestionar de mejor manera sus emociones, que no incurran en estas situaciones de violencia y pues también hacer un poco más consciente a los maestros de que si se presentan estas situaciones, cómo actuar, qué hacer y pues en dado caso que se den este tipo de situaciones, pues actuar de manera pertinente y hacer las cosas como se deben de hacer. También algo bien importante son las actividades extracurriculares, que no sea, como mencionaba ahorita, nada más escuela, casa, casa y escuela, o a lo mejor nada más estar en el celular y los videojuegos, sino hacer actividades que le permitan interactuar con los niños y niñas, no sé, a lo mejor un club deportivo, unas clases de música, clases de baile, este, ejercicio, algo que le permita al niño, niña, adolescente relacionarse con otros niños, obviamente de una manera pues respetuosa, una convivencia sana, que les permita también ir gestionando, ir manejando todas esas habilidades que mencionaba ahorita. Entonces, pues eso hace que el niño, niña, adolescente tenga más herramientas para funcionar, sentirse eh, que pertenece a un grupo y también el aumentar su autoconocimiento de, ah, pues yo soy bueno en los deportes, o a lo mejor no soy bueno en los deportes, pero me va muy bien en esta parte artística, o a lo mejor en la escuela no me va tan bien, pero en esto que aprendí a hacer, no sé, de que me metí a un taller de, no sé, em, de mecánica, me funcionó y me gusta, a lo mejor me podría dedicar a eso, o sea, que el niño ni adolescente encuentre sus pasiones y que de alguna otra forma esto ayude a que conforme avance en su vida le pueda dar hasta inclusive un sentido de vida, ¿no? Entonces, esto puede ayudar mucho a su autoestima, a su autoimagen y a lo que sabe de sí mismo. Y bueno, aquí tenemos también, quise incluir unos ejemplos para los jóvenes y los no tan jóvenes. Aquí tenemos de estas, se puede decir, secuelas de esta serie de películas de Karate Kid, que lo que siempre pasa es que son niños o adolescentes que por alguna otra situación se ven en situaciones de bullying. Aquí
Esta red de apoyo pues la conforma su maestro que le ayuda a través de la disciplina, no solamente a defenderse a través de los golpes, sino de crear una disciplina, controlar y gestionar sus emociones. Y pues ya vemos ahí que pues en un punto extraordinario ya tienen que a lo mejor recurrir a utilizar las artes marciales para salvaguardar su vida, ¿no? Pero es un ejemplo de que se da esta situación de bullying, que hay una diferencia de poder, por ejemplo, en este caso de estas películas en las que el agresor tiene todo este conocimiento de las artes marciales, la víctima no tiene nada de este conocimiento, entonces se ve en una situación muy diferente de poder, inclusive hasta por el número, por el origen étnico, por las diferencias, por las capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, vemos en este tipo de películas que el contar con un ejemplo, el contar con una red de apoyo, alguien que le diga, no, tú puedes hacer esto, tú vales, tú eres importante, es más, ven, yo te enseño cómo hacer esto, que adquieras una nueva habilidad, le da un sentido de autoestima, pues claro que se siente bien. Y acá tenemos un ejemplo muchísimo más reciente, que no sé si lo habrán visto, es una serie que se llama Adolescencia, está en Netflix, son como unos 4 capítulos y pues crearon todo un, pues no sé si llamarle un caos, pero sí movieron a las redes sociales por la importancia y por los temas que toca esta serie. Para quienes no la hayan visto, la serie trata de este adolescente en particular que es acusado de homicidio de una compañera. Y a través de como transcurre la serie, pues nos vamos dando cuenta que sí comete ese asesinato. Y hay un capítulo en el que el niño, bueno, en este caso adolescente, es interrogado por una psicóloga que tiene el propósito de comprender cuál es como la comprensión de este adolescente acerca de lo que es el mundo, de qué es la masculinidad, de la sexualidad, de esta conciencia de lo que hizo. Entonces, aquí en esta serie la quise agregar porque habla de factores que a lo mejor en las películas anteriores que mencioné, de estas de Karate Kid, por ser una situación completamente diferente, en la que a lo mejor no viste acceso a la tecnología, todo se da de manera física. Aquí tenemos una situación en la que hay bullying a través de las redes sociales. Entonces, este adolescente es víctima de bullying, ese es un factor, pero tenemos otros factores como que este adolescente no tiene capacidades, no tiene habilidades emocionales para gestionar sus emociones, le cuesta tener empatía por otras personas, en este caso por la adolescente a la que asesinó, que no sabe cómo relacionarse con las niñas en este aspecto como de su sexualidad y que el ejemplo que tiene en casa de sus papás, si bien no son una familia disfuncional, no es una familia en la que se comparta de manera directa es que me siento así, mira, estoy enojado, vamos a hacer esto para que te tranquilices, sino que a lo mejor una vez que llega este adolescente, este edad, se le da un poco más de su espacio y el adolescente solamente tiene igual este recorrido como casa, escuela, escuela, casa, estar en su cuarto, solamente estar en la computadora, estar en redes sociales y pues no llegar a tener esa oportunidad de desarrollar de una manera adecuada esas habilidades sociales, emocionales y cognitivas que le permitan relacionarse adecuadamente. Entonces, eh, si tienen ahí oportunidad de verla, nos da una perspectiva muy diferente de que los adolescentes hoy en día están expuestos a tantas cosas, a tantos estímulos, a tantos factores de riesgo de una manera tan diferente a ni siquiera hace 5 años atrás. Entonces, es como para tener un ejemplo de que si bien hay muchos riesgos, se dan diferentes de acuerdo a la edad, se dan diferentes de acuerdo al nivel socioeconómico, etcétera. Entonces,
el bullying es algo importante. Por ejemplo, en esta situación, algo que hubiera podido ser un factor de protección sería a lo mejor el que la familia tuviera más contacto con el adolescente, que platicaran con él, a lo mejor gestionar o tener un poco más de supervisión, ese contacto con las redes sociales, el darle una actividad extracurricular, el que si a lo mejor se estaba viendo que no tenía un buen control de esas emociones, buscar ayuda profesional. Entonces, muchas cosas que se pueden hacer, pero pues ya viéndolo desde retrospectiva, ya cuando sucedió toda esta situación. Entonces, pues por mi parte es todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario acerca de esto. Y voy a dejar de compartir pantalla. Perfecto. Si quiere, ahí estamos ya. Pues muy bien, nos diste un panorama de lo que ha sucedido y yo quiero hacerte un comentario porque pues somos un país eh, que vivimos en el bullying. Me voy a explicar. Desde las familias están acostumbrados a hacer bullying. O sea, el papá, la mamá le hace al papá, el papá le hace a la mamá, a los hijos. Vivimos en un medio del bullying. Lo tenemos incrustado. Y por ahí menciona la OCDE que el 70% de los niños escolares han recibido, al menos en algún momento, algún tipo de bullying. Entonces, no debería de escandalizarnos tanto porque, pues, estamos inmersos en él. Yo creo que lo interesante sería cómo podemos educar a la gente ahora con tantos medios de difusión, con redes sociales, en los cuales, pues ahora hasta se está prohibiendo la apología de la violencia y del delito y tal parece que quisiéramos remachar en cosas que van en algún momento a recaer en el bullying. No sé, ¿qué opinión tienes de eso? Pues sí, es muy cierto, vivimos ya pues en un mundo en el que la violencia está normalizada en todos sus tipos. Es algo que si se vive de manera cotidiana en el hogar, pues es algo que se repite en sus otros entornos, ¿no? Si este primer entorno, este primer grupo en el que pueden socializar es la familia, es lo que se aprende, que a lo mejor puede ser a base, si nos vamos a lo ligero, como bromitas, ¿no? De dar carrilla, de decir bromas, y que si a lo mejor están estas bromas, pero no se combina con el expresarle a los hijos de, bueno, es que mira, hay que diferenciar, esto es broma, yo te quiero mucho, yo no creo esto de ti, bla, bla, bla. Este, cuando no pasa eso, pues a lo mejor se queda con esta idea de, bueno, a lo mejor sí esto que me están diciendo es de verdad, el hecho de que no se sientan, a lo mejor parte de su familia, que se sientan violentados o que a lo mejor una idea, un comentario chiquitito para una persona adulta puede hacer la diferencia para una persona que está pues conformando apenas su personalidad, ¿no? En su infancia o en su adolescencia y que desgraciadamente que no hay mucho control acerca de las redes sociales, lo que se puede ver ahí, que los papás a lo mejor nada más le dan el celular, ahora le entretente, ya no me importa lo que veas y pues tristemente también a lo que tienen acceso puede ser bastante delicado, aparte de las consecuencias que puede tener el tener acceso a algo que da una gratificación inmediata, que hace que tengan poca tolerancia a la frustración, mayores niveles de ansiedad y que todo eso se vuelva como una maraña que contribuye a todo lo demás, ¿no? Entonces, como sociedad sí nos hace falta mucho este, esta capacidad de poder gestionar nuestras emociones, conocer qué son nuestras emociones para después gestionarlas, como mucha falta de conocimiento de la vida emocional. Entonces, si no se tiene eso, pues es difícil partir a lo demás, ¿no? Pero yo digo que sería, o sea, que parte de tantas cosas, porque, por ejemplo, pues, lo más básico que es satisfacer las necesidades de alimento, de seguridad, de contar con una casa, contar con los alimentos más básicos, la nutrición, y luego a partir de ahí el poder
sentirse parte, la autoestima y todo esto. Entonces, a veces como no se cuenta ni siquiera con esa, lo más básico, pues partir hacia lo demás puede ser un poquito difícil. Entonces, sí estamos hablando de que son muchos factores, mucha violencia lo que vemos en nuestro país y pues que esa violencia no se queda únicamente en las calles, sino que está en las casas y pues también se da en los entornos escolares. Y es que si nos vamos a los derechos fundamentales que tiene cada mexicano, pues todos los días y constantemente son violentados. O sea, nuestra seguridad, nuestro trabajo, la salud y la educación. Entonces, tal parece que vivimos en un medio en el que no hay justicia, no hay entendimiento siquiera de la problemática. Y lo digo porque recientemente tuvimos una videoconferencia hablando del impacto de los cambios sociales con respecto a las alteraciones emocionales de la gente. Y yo recuerdo en mi infancia, pues que teníamos un gran respeto por la autoridad, cosa que ahora es muy difícil. Ahora el mismo hijo no le tiene respeto a sus padres, ¿no? O a los abuelos. Eh, en aquel entonces, cuando yo era niño, las cosas se respetaban no solamente en la familia, sino se respetaban en la escuela. Ahora una maestra le levanta la voz a un alumno y se hace una cosa terrible. En mis tiempos, cuando llegaban y le estaban bulleando a uno, el papá o la mamá decía, ¿y qué pasó? ¿Te pegó ese chamaco? Pues ahora vas y le pegas tú y que no sé qué tal. Bueno, ahora eso no se puede entender como algo normal, pero es una manera de contrarrestar el bullying y sobrevivir en una sociedad bulleadora. Eh, y creo que ahora nos espantamos acerca del bullying y los retos que se hacen, que han costado vidas, como anteriormente costaban vidas también. Creo que hemos alterado nuestra forma de pensar, nuestra concepción de la vida actualmente, que gira alrededor de un teléfono inteligente, alrededor de la inteligencia artificial, alrededor de las pantallas en general, con programas de televisión en el que van adoctrinando, no solamente desde el punto de vista comercial, qué deben de comer o qué porquerías deben de comer para atentar contra su salud, sino también un estereotipo de cómo es la felicidad, cómo es la plenitud, cómo es el triunfo, cómo es la realización, ¿no? Y los chicos quieren copiar esos patrones porque ya no hay patrones en su casa. Ya se perdieron. Los mismos hijos les dicen a sus padres, no, yo no quiero ser un empleado como tú. No, no, no. Yo no quiero ser un empleadillo como tú. O sea, ¿cuándo se veía eso? Hace unas décadas. Entonces, yo creo que el bullying deberíamos de verlo un poco más como el aire que respiramos. Estamos todos inmersos en el bullying. Antiguamente, cualquier varón o algo le daba el asiento a una mujer y ahora, pues no, incluso embarazadas. Bueno, esa es una forma de bullying, no lo sé, pero escapa también de las buenas costumbres, las buenas razones, y ahí es donde voy a entrar entonces en materia. El principio fundamental, creo yo, es el núcleo familiar. Lo que viven los niños en y hablo de núcleo familiar cuando hablamos de papá, de mamá e hijo. Si no hay hijo, como ahora que las parejas ya no quieren tener hijos y tienen mejor perrijos, ¿verdad? Entonces, ese núcleo familiar, pues, no sé cómo se van a elaborar los valores que se aprenden en la casa. Y cada vez que yo oigo noticias terribles de que tiraron una cabeza y desmembraron a un tipo, que secuestraron, etcétera, lo primero que pienso, ¿cómo habrá sido la infancia de esa persona? ¿Qué influencias tuvo? Debería de decir, ¿cuánto lo bulearon para que no valga nada la vida de una persona? Entonces, si nosotros no hacemos campañas para el
respeto, y hablo de respeto, respetarnos a nosotros mismos. Si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿cómo queremos tener el respeto de los demás? ¿Cómo podemos tener el respeto por los demás? Entonces yo creo, y vivimos verdaderamente una etapa, pues con todo respeto para el gobierno, no tiene ni idea de cómo fomentar los buenos valores. Habla mucho que atacar las causas, pues las causas es que la gente no tiene trabajo, no tiene para comer, tiene que salir a robar, se está drogando, es más negocio sembrar droga. O sea, esas son las causas. Y eso es lo que vivimos todos los días. Y entonces vemos, salimos de nuestra casa inseguros de pensar si vamos a regresar. Si no nos vamos a encontrar a alguien medio loco que simplemente porque lo voltea a ver, haya alguien que quiera participar y hacer algo, ¿verdad? De daño. Bueno, ¿dónde está eso? Pues en la falta de principios, en el humanismo, en el respeto a los demás. ¿Y eso cómo lo fomentamos? ¿Dónde lo fomentamos? ¿Dónde se aprende? ¿Cómo se tiene que vivir? Veo un montón de niños en la calle pidiendo dádivas, algunas veces con sus padres, otras veces sin ellos. Eso no es una forma de bullying. No sé, me gustaría saber qué opinas tú. Mm, Bueno, sí hablaremos que a lo mejor sería un tipo de violencia, pero el bullying tal cual, como lo explicaba ahorita, el bullying es el acoso escolar, se da en el entorno escolar. Si a lo mejor se da en el trabajo, eso es acoso laboral. Si se da en las familias, eso es violencia intrafamiliar. O sea, es diferente el término bullying, por eso me refiero que a veces lo utilizamos de manera indiscriminada cuando se habla de, ay, que me hizo una bromita o que pasó esta otra situación con otras personas, sino que el bullying se da estrictamente bajo el contexto escolar o con pares de la misma edad, o sea, en este entorno escolar. Si bien es cierto que este tipo de violencia pues pasa en ese entorno y que es em, ¿cómo se podría decir? O sea, que esa situación nos habla de todo lo que está sucediendo en los otros contextos, ya sea en el sentido familiar, en lo comunitario, como país. O sea, es el fruto de lo que está gestándose como sociedad. Eh, entonces, sí son temas que son bastante interesantes, profundos, que simplemente cuando hablamos de salud mental, pues no podemos decir nada más como, ay, pues quiérete mucho, toma mucha agua, haz ejercicio, sino que tiene que ver con la Y, situación económica de la persona, cómo está nuestro país. Entonces, pues y hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. qué bueno que lo mencionas y lo pones en el contexto, porque entonces diría, si el bullying es a nivel escolar, porque muchos de nosotros sufrimos bullying, las famosas novatadas, ¿no? Y cuando nos estábamos formando como especialistas o terminando la carrera, pues también recibíamos bullying dentro del hospital. Sí. Entonces, a lo mejor el bullying escolar, pues es la semilla de generación de otra serie de agresiones y perversidades que se están dando actualmente de manera preocupante. Ujú. Yo jamás en mi Sí. vida había visto una situación como la que estamos viviendo ahora. Y yo diría, bueno, y he viajado, he ido a otros países y sí, tienen problemas y todo, pero realmente cuando regreso yo digo, qué bárbaro. En otros países yo no veo lo que veo aquí. Entonces, sí, me parece verdaderamente preocupante porque ahora parece ser que estamos en un gobierno es que todo es maravilloso, ¿verdad? Como que no vemos la realidad y aquellos que no queremos ver la realidad, que nos asusta la realidad, pues cada vez nos sorprende más de cosas que ni siquiera nos imaginábamos y que están sucediendo. Y todo se genera, creo yo, al escapar de un núcleo familiar, al ingresar a una escuela, pues que el niño va a ser bulleado. Algunos se acostumbran porque son bulleados desde su casa, ¿no? Otros no, pero el manejo de ese bullying para el bulleador y el bulleado
pues debe de hacerse, no sé, campañas, alguna propuesta así más específica, no sé. ¿Qué me dirías de eso? Pues sí, eso creo que ya le corresponde a las instituciones educativas. Lo que sí es, por ejemplo, lo que yo mencionaba acá en mi ciudad, sí he visto que se han estado haciendo proyectos en los que se busca dar esa información, esas herramientas emocionales a los niños, inclusive a los papás, darles información a los maestros de cómo actuar y, por ejemplo, inclusive hasta en la consulta privada, que no es todo caos y destrucción, sino que a partir de ciertas generaciones, no sé si sea tal vez porque los papás tienen un poco más de acceso a esta información o quieren repetir los mismos patrones que han vivido en su vida, con sus familias, pero a veces que ciertas generaciones o hay ciertos, no sé si llamarlos como lucecitas entre esos grupos que tienen más información acerca de la vida emocional, que se informan, que ya hay más esta apertura, a lo mejor, por ejemplo, de ir a terapia, de que si está esta situación, o que vamos a buscar ayuda, que se acercan a los maestros los refieren a otros lugares, a otras instituciones, a ir con algún profesional. Entonces, sí están estas situaciones, pero creo que no todo es o negro o blanco, sino que también hay estas otras situaciones en las que hay inclusive niños que están haciendo cosas por sus escuelas, están haciendo cosas por sus compañeros, que se tiene un poquito más esta información, por ejemplo, en cuanto a las neurodivergencias. He escuchado, por ejemplo, de casos en los que niños con autismo son muy bien recibidos y a lo mejor en otras situaciones en las que hubieran recibido bullying, se les acepta, se les integra, los papás súper felices, o también identificar que hay jóvenes que están teniendo muchísimas más herramientas gracias a lo mejor al internet, este acceso a esta información, al acceso a la terapia, a lo mejor todo este bombardeo de la salud mental. Entonces creo que si bien de manera colectiva y como país hay una situación, creo que también de manera individual, por los factores que tenemos, los valores que pudiéramos llegar a tener, las familias que tenemos y esos valores que nos inculcan, pues también están esas otras situaciones, esa otra cara de la moneda en la que están pasando cosas, en las que se están haciendo cosas y en las que también se ve que hay más integración, que hay más aceptación, que hay un poco más de respeto, que obviamente están estas otras situaciones que se salen de lo concebible, de lo aceptable, pero pues ahí ya es, me parece una situación muy, 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 muy compleja que va de años atrás, de muchos factores, de lo social, de lo político, de la salud, de la economía, que pues es todo un mundo. Lo que sí puedo hablar desde el aspecto de salud mental y esto es lo que lo atañe en cuanto a el, el núcleo familiar, las escuelas y estas características individuales que pues sí hacen que pueda haber justamente, si bien esos factores de riesgo, pero también todas estas cosas maravillosas que se pueden hacer para que ese niño, niña, adolescente tenga esas capacidades, esas características y que si a lo mejor un día esa personita se va a juntar con otras más, si va a ser una familia, pues tenga esas capacidades, esos valores y esas herramientas para que por lo menos si esa personita toca con sus habilidades, sus valores a otra, pues puede hacer la diferencia en este ya tan complejo y con tanto caos de nuestro mundo. Sí, definitivamente, tienes toda la razón. Quiero mencionar que la doctora Araceli Silva te felicita y te agradece esta conferencia. Es muy importante hacer visible este problema por las consecuencias en el momento y en el futuro, tanto individual como en la sociedad, dando conocimiento de las causas como de las posibles soluciones. Muchas gracias. Aquí se menciona en Facebook que si el bullying, creo que es muy obvia la respuesta, pero la voy a mencionar. Mencionan que si el bullying tiene que ver con la autoestima. Pues si era lo que decíamos, un factor, no quiere decir que solamente si yo tengo baja autoestima voy a ser buleador, porque si no, todas las personas que han tenido en algún momento algún problema de baja autoestima van a ser
buleadores, pero sí es un factor que a lo mejor si la persona no tiene como estas fuentes de autoestima de sus redes de apoyo, conoce sus capacidades, su familia, pues de alguna otra forma ejercer poder, el poder se siente bien. Entonces, si lo ejercen de esa forma, aunque sea de una manera negativa, pues están sintiendo poderosos, fuertes, algo que a lo mejor en sus otros contextos no lo obtienen. Entonces, podría ser un factor no único, no quiere decir que eso sea la causa directa, sino sí un factor. Sí. Aquí hay algo interesante también. El chico buleador, ¿no? Debería de tener comprensión, no solamente el buleado, que es la víctima, Ujú. porque generalmente vienen de familias que son buleadoras y entonces repite un patrón en la escuela. ¿Eso es verdad? Sí, claro que sí, porque eh, cuando hablamos, por ejemplo, en el aspecto de niños, si se está dando algún tipo de conducta disruptiva, algo que se sale de lo esperado, nos está hablando de que hay una necesidad no satisfecha. Y si esa misma situación no se ha abordado y transcurre a lo largo del tiempo durante su vida escolar y así se va repitiendo, pues nos habla de que algo está pasando, ¿no? Entonces, más que a lo mejor castigar, dar consecuencias, indagar qué es lo que está pasando antes de que llegue a una situación muchísimo más grave. Entonces, obviamente, la persona que ejerce pues ese tipo de violencia, siendo un niño o un adolescente, pues está hablando de que uno probablemente de esos factores, pues sé que a lo mejor esté recibiendo algún tipo de violencia en casa y pues es un foco de atención para ver qué está pasando con ese niño, niño adolescente, pues actuar al respecto. Muy bien. Bueno, eh, quisiera pedirte que hiciera favor de mandar un mensaje o recomendación, como gustes, para cerrar tu participación. Ok, sí, no, pues creo que lo más importante es desde mi punto de vista, ya sea con niños, niños adolescentes, si tenemos hijos en casa, si nos dedicamos a la educación, si trabajamos con niños, con adolescentes y en general con cualquier persona, al estar en contacto con otras personas, que lo más elemental es tratar a todos con respeto y con empatía. Cualquier persona es digna de eso, no importando si tenemos diferencias de cualquier tipo y sobre todo si tenemos niños, niñas, adolescentes en casa, promover esa comunicación que nunca es tarde, que siempre es bien importante el saber qué está pasando con ese niño, niño, adolescente, qué le gusta, qué no le gusta, qué está pasando, porque pues esa comunicación puede dar pie a que si esa personita vive algo más fuerte, pues que pueda contar con nosotros como esa red de apoyo para precisamente apoyarse y que no pase a mayores. Entonces, creo que también es parte de nosotros de como nuestro granito de arena ir aportando, tener empatía, respetar a los demás y que pues eso en general es algo agradable para todos, ya sea en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, con nuestra familia, con nuestras parejas. Es base para cualquier tipo de relación interpersonal y pues siempre estamos en contacto con personas, entonces es importante y muchísimo más importante cuando estamos tratando con un niño, niño adolescente, porque está formándose su personalidad y mucho de lo que reciben esos primeros años de formación van a ser clave para cómo se desarrolla en el futuro y el tipo de persona que pueda ser como adulta y lo que pueda aportar a la sociedad. Muy bien, pues muy completo y muy bien, te felicito. Y quiero felicitar a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, y del Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, tu excelente participación. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Y ahora, con tu permiso y tu venia, voy a dar un pequeño mensaje que no quiero dejar pasar. Es un mensaje un poco triste. Entonces, voy a eh, permitirme presentarles un maravilloso ser humano, el doctor Dante Daniel Hernández Colín, que no solamente era un excelente médico, investigador, sino que era divertido, amoroso con sus pacientes
buen amigo, conocedor, un trotamundos, dio conferencias prácticamente alrededor del mundo, muy elocuente, de investigaciones que salvan vidas, amoroso de sus hijos, de su madre, de sus hijos y disfrutando hasta hace poco tiempo a su nieto, y que en los momentos oportunos mostró la amistad, siempre lo recordaremos así. También participó con Médicos Unidos por México de una amistad que tenemos más de 25 años. Lo recordamos como un gran profesional, como una gran persona, como un gran amigo. Y quiero dedicar estas palabras. Hoy el mundo se detuvo un instante. Tu partida, tan injusta, tan violenta, nos arrancó el aliento. Tú te fuiste en la plenitud de tu vida, cuando tenías tanto por dar, tanto por vivir, tanto por soñar. Fuiste más que un amigo, fuiste un hermano, cómplice de risas, refugio de días difíciles. No hay palabras que puedan explicar el vacío que dejas, ni consuelo que cure esta herida tan profunda. Me aferro a los momentos compartidos, a tus gestos, a tu risa, a tu forma única de ver la vida. Me queda tu ejemplo, tu fuerza y el inmenso privilegio de haber caminado contigo parte de tu camino. Tu ausencia duele con intensidad que no es posible, pero te prometo que no serás olvidado. Tu nombre vivirá en nuestras conversaciones. Tu memoria nos acompañará siempre y tu luz seguirá iluminando nuestro andar, incluso en la oscuridad. Descansa en paz, querido amigo. Aquí seguiremos luchando por la justicia que mereces y honrando tu vida con todo el amor que nos dejaste. Hasta muy pronto, Daniel Hernández Colín. Muy buenas noches a todos y hasta pronto.